Bueno, buen día. Estamos acá arrancando esta serie de grabaciones y de podcast llamadas Vidas Militantes. En esta oportunidad estamos con nuestro amigo y camarada, el doctor Pablo Boix, de dilatada trayectoria militante, médico sanitarista, y que ha transcurrido a lo largo de su vida diferentes espacios de participación política, y la vida lo ha ido llevando por también distintos lugares y geografías de nuestro país. La idea de esta charla es poder dar cuenta de algunos episodios, que Pablo nos cuente de su vida, pero sobre todo poder escuchar y darle el espacio tan importante a lo que nosotros tanto valoramos como comunistas y como comunicadores, que es la palabra. Bueno, Pablo, buen día, gracias por el espacio. Estamos en su bella localidad de San Luis. De San Luis, sí. No es San Luis Gonzaga. No. No importa. ¿Cómo anda, Pablo? Muy bien, ¿bien? Muy bien. Como te puedo decir, realmente sorprendido por el recuerdo de ustedes. Bueno. No creía merecerlo con la densidad que le están poniendo a esto. Y le falta todavía. Y me acuerdo que yo soy el actual ministro de Salud. Es un hombre que tuvo la oportunidad y la suerte de ser el primer sanitarista que estuvo en el Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, que fue la primera intentona de hacer un sistema único de salud y quedó en manos de los gremios. Y cuando vino un cambio de gobierno, adiós Ginés. Y estuvo en el ostracismo, militando siempre, muchos años. Hay que rendirle homenaje a un hombre así, aun cuando por ahí uno no consiga un éxito en un terreno tan resbaloso como es el de la salud pública. Estás haciendo alusión a Gonzalo Ginés García, ¿no? Sí, señor. Ministro. Ahí, eso es un buen hilo para empezar, porque si uno tiene que pensar en Argentina, ¿cuál es el médico sanitarista por excelencia? Yo diría que hay otros buenos médicos sanitaristas, pero no que hayan tenido la posibilidad de participar directamente en la construcción de algo. Eso también. Es más, el amigo y yerno que estuvo acá en estos días, toma bastante cerveza. Me salió caro, pero es hijo del primer cardiólogo que llevó Ginés González García a San Luis, porque en ese lugar no había un cardiólogo. Entonces dijo, yo tengo una población que me va a requerir. Tengo que tener, no uno, tengo que tener 4. ¿Por qué? Porque alguno me va a defensionar, alguno no va a estar satisfecho con esto. Y bueno, así es el médico. Vas previendo los escenarios. Claro. Bueno, ahí hablando de escenario, ahí podemos empezar a un poco encaminar la idea de la charla, Pablo. ¿Cuándo comienza la militancia? ¿Dónde? Y yo diría también, la pregunta fundamental, ¿por qué
uno comienza su militancia en este punto? Yo diría que hay cosas que a uno se le confunden por lo siguiente, porque he estado en ambientes muy distintos. Claro. Yo estuve acá en Salta, al poco tiempo de recibirme, había un momento en que hacía falta médicos que fueran al Chaco, que fueran a distintos lugares, Sí. y que se subieran en esos avioncitos que aterrizaban en unas pistas en las cuales le daban todo motor y salían si podían. Los bimotores eran... Entonces no había que ser demasiado gordo, Claro. y yo en ese entonces era un flaco elegantón. Ah, ¿Eh? No se nota. No, es que te vas perdiendo esas virtudes. Claro. ¿Eh? Bueno, No, pero, la maña. pero ganando otra con la experiencia. pero ahí aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es que el médico es muy importante, pero más importante es el dentista. Ah, ¿viste? Hay una... No voy a decir que es una novela, pero hay un cuento o unos cuentos en los cuales se produce una catástrofe universal y quedan pocos humanos. Y estos pocos humanos se organizan en tribus para sobrevivir. ¿Y cuál es el objetivo de muchos de ellos? Cazar un dentista, porque no hay nada más doloroso que una muela que duela. Entonces lo llevaban y era el bien más preciado el tener un dentista. Y se peleaban y se mataban por el dentista. ¿Sabías eso? Vos me lo dijiste alguna vez off the record, digamos, que era más importante cuidar o sea, la base de la salud Sí. individual es una buena dentadura. Sí, señor. Eso me lo dijiste, me acuerdo que una vez. Sí. Bueno, eso te hace sentir que es más importante el otro porque se puede postergar un tratamiento, se puede llevar a largo plazo, pero desgraciadamente una muela la tenés que sacar. Y retomando lo que me decía Gonzalo, vos cuando todo esto que estás contando... ¿En qué año vuelve el joven Pablo a Salta? ¿De dónde vuelve? Bueno, yo me fui a ver, esto tiene que ver con mi vida sentimental, digamos, ¿no? Yo estaba casado con una chica que era hija de un escribano, sobrina de gente importante, y bueno, entonces ella podía conseguir un lugar para mí acá en Córdoba. En Córdoba. Bueno, se hace eso, me convence de que vuelva a Córdoba y estamos en buenas relaciones durante unos años. Pero fíjense qué cosa. En determinado momento, una falta de coincidencia con un sector político en el cual yo militaba, hizo que me barrieran. No les gustaba yo, porque no era de ese palo de la salud como un recurso económico. Y entonces me pegaron una patada en salvo sea la... No voy a decir porque sería una En el coxis, grosería. en el
el coxi. Sí, sí, un poquito más O abajo, más abajo, claro. o más amplio, Más blandito. más blandito. ¿Eh? Bueno, cuando esta mujercita que había ido para facilitarle yo su formación profesional, había vuelto yo a Córdoba para facilitarle la formación profesional a ella, le pareció que como ella estaba aportando algo, tenía más derecho que yo y me quiso poner la patita encima. Apa. Y cuando vos, a un resistente, porque voy a decir la verdad, uno, no sé si era un militante o era un resistente. ¿Será lo mismo? Es buena, queda abierta la pregunta. Dejemos abierta la pregunta. Yo creo que, como dice algún amigo mío, vos en realidad no estás haciendo militancia, sino estás haciendo resistencia y estás convocando a la resistencia a mucha gente que no piensa que está haciendo eso. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, se entiende clarísimo. Como uno entra en esto. Es más, por ejemplo, cuando la gran epidemia de cólera que hubo acá en Salta, Sí. yo, que ya estaba jubilado, me fui a luchar contra el cólera. Y en realidad todos iban con un discurso y yo iba con otro. Yo iba uno que reconocía los problemas de la población esa y les enseñaba cómo superarlos, pero a través del humor. Por ejemplo, habían hecho casetas para que pudiera hacer sus necesidades la gente. Entonces, para que lo hicieran con cierta habilidad, yo usaba el humor y decía: he estado visitando los baños de ustedes, muchachos y chicas, y realmente me da la impresión de que los muchachos tienen más un ventilador que un culo. ¿Eh? Claro. Eso generaba una risotada general, Claro. pero le permitió a uno hacer que las cosas se hicieran mejor. Claro. ¿Eh? Claro. Mantener la higiene del... Claro. Y ahora que voy a hablar del humor y demás, se me viene a la cabeza la famosa película, viste, de la historia de Patch Adams. Claro. Y viste que en la película se muestra claramente que, digamos, la formación científica del médico tenía que ir acompañada con un estereotipo, Sí. en el sentido, digamos, desde la ropa Sí. hasta las actitudes y los gestos, ¿no es cierto? Entonces, Muy eso es lo que buena, muy buena Entonces, eso, su reflexión. entonces lo que digo es que vos cómo hiciste para poder, digamos, imbricar la formación científica con la parte, digamos, esta humana que vos estás desarrollando, ¿no? O sea, decir, bueno, este compromiso o esta, digamos, esta ética, Sí. ethos Sí. que vos tomás, que Sí. asumís, decir, bueno, soy un médico, pero porque yo quiero poner mi conocimiento al servicio, no esta cuestión que se ve ahora, la cuestión que, digamos, de mercantilizar la salud, ¿no? Que vos siempre Sí. haces énfasis. Sí. Bueno, así ¿Cómo hiciste? fue. Y realmente... O sea, ¿cómo fue, digamos, qué leías aparte, por ejemplo, de lo que tenías que leer? No, yo creo que uno tiene instinto
para oler dónde está la grieta por la cual hay que colar el conocimiento. ¿O vos te crees que la gente no sabe que lo que está haciendo es ensuciando y facilitando la propagación de la enfermedad en vez de... Bueno, eso fue mirá vos la zona donde... Claro, la zona álgida de la cuestión de... Claro, Orán, Irigoyen, Pichanal, era justamente el punto donde era más difícil controlar la epidemia porque son comunidades aisladas, pero que tienen una sola patronal y bajo esa sola patronal tenías que hablar con ellos también, decirles, mire, esto va a parecer en cierto modo una chantada, pero vamos a ver si funciona. Y funcionó. Bueno, y el laburo ahí lo hacen las personas, pero también lo hace una infraestructura. Claro. Yo creo que también a lo largo de su vida como médico y ocupando cargos también de gestión, está siempre esa contradicción. La potencialidad de las personas y muchas veces que no se corresponden con la infraestructura que se tiene para sostener un trabajo como erradicar el cólera, como digamos un trabajo histórico para la provincia, para el país, ¿no? Bueno, yo te voy a comentar algo. Cada tanto se hacía una campaña de vacunación. Yo observaba que mucha gente venía y hablaba con uno de los choferes y no con el otro, porque yo los había puesto a los choferes en el hospital de Orán a recibir la gente porque tenían más relación con la gente que lo que tenía uno, pero aquí que uno de ellos decía, no se vacune, eso le va a dar fiebre, le va a molestar, qué sé yo. Bueno, y el otro cumplía... La rajatabla de las órdenes. Te puedo decir, uno era Carrizo, que era el catamarqueño, y el otro era Ramos, que era un oranense. El oranense tenía un poquito más de presencia y bueno, al final tuve que decirle a Carrizo, muchas gracias por los servicios prestados. No lo eché, sino que usted es muy buen chofer, así que lo voy a relevar de esto. Y me quité de encima un propagandista que iba en contra de lo que de la táctica desarrollada por vos. Claro. Mirá vos, cuando uno empieza a pensar, ¿no? Eso, claro. Suena medio frío, pero es gestionar personas, personalidades, actitudes, formas de encarar inclusive, porque el problema puede ser más entrador, pero si el mensaje es nefasto. Claro, el mensaje de la... A ver, ¿qué es lo que pasó? Vamos un poquito más atrás. En determinado momento yo era director del hospital de Orán y en esto tuve que afrontar algunas cosas, pero también, salvo sea la opinión que uno pueda tener en este momento de gendarmería, en ese momento eran los únicos que entraban al monte. Claro. Y al ser los únicos que entraban al monte, necesitaba tener algún bagaje de conocimientos o de criterio, porque el conocimiento
también lo podía llevar a pensar criteriosamente en qué es lo que había que hacer con esa persona. Bueno, entonces hablando con ellos, ¿quién hacía los partos? Las curanderas, las comadronas. Las comadronas. Sí. Pero fíjense ustedes, había una enfermedad, que es la enfermedad de los 7 días. Los chicos morían a los 7 días de haber nacido. Vos te ponés a pensar qué es lo que permite hacer esto de esa forma, era el tétano. ¿Por qué? Porque no se tenían las medidas higiénicas, no se trabajaba con el cordón del feto adecuadamente y por lo tanto la mortalidad no bajaba. Mirá, o sea que eran todos neonatos, digamos, los que morían en esos 7 días. Sí. Mirá. Claro, Después de esto lo empezó a hacer todo el mundo y está bien. No era nada más que coordinar 2 instituciones, salud pública y en ese momento los gendarmes, que eran los que trabajaban dentro del monte. No es en la gendarmería de Patricia. Claro. Bullrich. No. No, pero es que aún hoy, cuando uno va al norte en situaciones de crisis, de conmoción, de desborde de ríos, son la gendarmería y el ejército las fuerzas territoriales que van a llevar el auxilio de parte del Estado, pero además son las que conviven constantemente con las comunidades. Claro, perdón, como fuerza territorial es más importante la gendarmería. Claro. Porque la misión de ellos es patrullar, mientras que la del ejército es estar en alerta por cualquier riesgo que se pueda producir para la integridad nacional. Claro. No, pero también prestan auxilio cuando hay inundaciones, cuando hay que evacuar. Hay catástrofes. Sí. Claro, entonces como director de Orán tenía que actuar con esa fuerza, con esas instituciones, para el objetivo final. Creo que era esto que usted siempre pregona, la educación. Sí. Educación para la salud en este caso, Sí. elemental. Claro, sí, naturalmente que uno tenía que hablar con ellos y convencerlos que no estaban haciendo sino lo necesario para la salud de la gente. Claro. Eso es, el mensaje ahí es fundamental. Me acuerdo que, en algún lugar leí de que digamos, con el peronismo comienza a trabajarse en una verdadera política de Estado con respecto a una política nacional, a una política, digamos, que el Estado se haga cargo realmente, ¿no es cierto? Y ahí aparece, vos me comentaste muchas veces, la figura de Ramón Carrillo. Sí. Pero Ramón Carrillo fue un extraordinario, pero yo reivindico en este momento a Ginés González García, porque operativamente el servicio más importante que se podía armar para la gente era el Sistema Único Integrado de Salud, el SNIS. Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí. ¿Te das cuenta? Parece mentira, pero los años pasan y los recuerdos quedan. Y en ese contexto, digamos, de la figura de Ramón Carrillo, ¿vos cómo tomaste en el momento que vos decidiste decir, bueno, quiero ser médico? ¿No es cierto? Porque en algún momento vos habrás de tu vida, a ver, yo quiero, te dejaste ya la juventud esa díscola que alguna vez me contaste que tuviste y dijiste, bueno, ahora me quiero convertir en un profesional. Y la profesión que elijo es ser médico. Sí. Entonces vos, ¿cómo hiciste
para, digamos, decir, bueno, me voy a formar como médico, pero yo también quiero, digamos, a brindarme, no solamente como un médico, digamos, cómodamente en su consultorio, sino salir, esto que vos estás contando, lo de Orán. ¿Puedo decir lo siguiente? Lo único que te puedo decir que eso me hizo creer en la necesidad de la comunicación. Cuando yo vi que la comunicación funcionaba, empecé a usarla más o menos bien, ni siquiera bien, para cómo hacer mejor mi profesión. No fue una decisión de un día, fue el probar qué es lo que se estaba haciendo, cómo lo estábamos haciendo, y allí ganar. En ese entonces, te cuento porque esto, había muchos abortos ¿cómo se llama? En Orán. Y te imaginas vos que las monjitas, cuando venía una mujer con un aborto en curso, ¿qué Sí. se muera? Total, es una sacrílega. Esa era la directiva, o sea, era la opinión. Esa era la opinión, que era una persona descartable. Entonces, en ese momento aparece un médico que me dice, médico tucumano, he perdido que dice, yo tengo un método para hacer esto, un método inocuo, pero efectivo 100%. ¿Cómo es esto? Me dice, yo uso vaselina yodoformada. ¿Qué es el yodoformo? Es una... A ver, es Un antiséptico, digamos. un antiséptico, bien. Entonces, a pesar de lo mal que les cayó a las monjas, quise abrir el quirófano para hacer 2 o 3 pruebas. Las pruebas fueron brillantes porque estabas poniendo un antiséptico en un lugar séptico y la curabas, pero al mismo tiempo solucionabas el problema del aborto. Del aborto. Sí. Mirá vos hasta dónde se presentaba el problema, ¿no? Y se repite. Y en ese entonces, Se ¿cuál era el repite lo protocolo? mismo. No había protocolo. No había directiva de decir, llegaba un caso de un aborto en curso, ¿qué había que hacer? No había un manual, No. ni decir, bueno, se hace No, esto, había lo que otro. hacer un legrado, Sí, si se podía, pero cuando venía con muchos días, claro, no hagas legrado porque le vas a meter una septicemia. claro. Entonces, ante la septicemia es mejor el antiséptico. Funcionó maravillosamente bien. Ergo, no se pudo usar nunca más. Claro. No se rían. No, pero No, porque- A nadie, para no le llorar. gusta, a nadie le gusta No, que, digamos- que se rían de sus fracasos. No. No, convengamos de que no Tremendo. solamente no lo vemos como una cuestión de sino la risa, o lo que genera risa es ver cómo, digamos, los intersticios de la cuestión mercantil dentro de la salud. No, hacen pero de claro, que- y la moral conservadora ahí. Y calculo también- que era Ahí, la- pero por era la Dios, que determinó. estaban las esposas del Cristo. Claro. ¿Eh? Tremendo. Bueno, esos son así como postales o micro relatos de una vida, bueno, de laburo y si uno tiene que pensar en una zona crítica en Salta, piensa en Orán, en Pichanal, Sí. no solo cuando fue lo del cólera, sino que constantemente es una zona que
tiene una cantidad de necesidades insatisfechas que hacen que siempre sea una zona crítica, no de casualidad, sino que es estructural. Un día recibimos una comunicación telegráfica, porque no había. Ajá. En Yuchán está muriendo la gente como moscas. ¿Así? Así. Venga Quiape, era el médico que trabajaba conmigo. Usted se va en aquella ambulancia y yo voy en esta. Usted apenas llega, usa el suero que lleva, los canaliza y trata de mantenerlos vivos hasta que encontremos nosotros cuál es el origen de la cosa. Una investigación epidemiológica. Claro. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Aquellos que habían comido, porque era un tiempo de hambre, de que se pagaban mal en los obrajes, aquellos que habían comido mucho hasta satisfacerse, pero habían vomitado, se salvaban. ¿Eh? Y aquellos que habían comido poco, ¡pum! ¿Por qué? Porque esto está en la comida, digo yo. A ver qué han comido. El agente era el mismo siempre, pero el modo de actuar era el volumen o la comida en el nivel de aceptación por el estómago o de irritación que permitía vomitar. Sí. Entonces, eliminamos la comida y empezamos en qué estaba. En ese momento había una hambruna como la gente. Ahí. Una hambruna no producida por el medio, sino por las patronales. Por las patronales. Claro. Como no se pagaba, la gente comía gatos. Ah. Que aparentemente es muy rico, muy lindo para... Entonces, ¿qué había? El gato era la cosa común. En la preparación debía estar. Efectivamente estaba en la preparación. Es que el gato ya se comía y de por sí no hacía mal. No hacía mal. La cantidad sí hacía mal. La cantidad en exceso o la cantidad en defecto. Era poco. Entonces, ¿qué es lo que está obrando así? Algo que se usa en la preparación. ¿Qué se usa en la preparación de toda comida en el campo? Aparte del fuego, no me va con... Aparte de la sal. Picante. Aparte, el picante, pienso. O sea, la especie. La grasa. La grasa. La grasa es fundamental. Claro. Entonces empezamos a investigar nosotros por nuestra cuenta y sin ningún epidemiólogo que nos guiara, quiénes habían comido y quiénes no. Y nos dimos cuenta que en ese momento se estaban comprando 5 centavos de grasa. Así que había comido grasa en forma, se salvaba. El que no había comido lo suficiente se moría. Eliminar la grasa totalmente. ¿Y cómo había ido a parar? Al mostrador al que recorría la gente. Pensando, a ver, ¿con qué cocinaron? El pan de grasa, del cual estaban sacando la grasa, había quedado impregnado de un chirlo de
¿cómo se llama esto? De los arsenicales, de un arsenical que se usaba para el baño de Hacienda. Mirá vos. Entonces, retiramos lo mandamos a analizar. a Salta para que lo analizaran, y bueno, y muerto el perro se acabó la rabia. Cada vez era el contaminante que producía Sí. y el que comía poco, capaz que lo que... No llegaba a irritarlo, Exactamente. entonces no sí, lo el que vomit- comía mucho. pero Y capaz que le produciera, qué sé yo, claro. una hemorragia, algo interno. ¿Vieron? Pues, Qué bárbaro, ¿no? no, qué bárbaro. ¿Y qué tiempo llevó eso? Ese laburo. Porque uno Esos piensa son laburos de inmediato. inmediato, porque la gente Claro. se moría. Claro, pero Constantemente. como muy bien había puesto el telegrafista, Como Sí, mosca. como mosca. como moscas morían. ¿eh? Y ahora, Pablo, vos, obviamente, vos eras el director, vos tenías una función, digamos, vos comunicabas eso al ministerio. Claro. ¿Y el ministerio qué onda? ¿De quién era el ingenio? Ah, Fueron, ofrecieron, pero como había tomado envergadura nacional el asunto, tuvieron que ponerse muy bien, con muchos panes claro, de grasa sana. claro. O sea que en ese momento, estamos hablando más o menos, si no me equivoco, en principio de los 90, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Claro. Y en ese momento todavía estaba, si no me equivoco, todavía estaba en manos era el ingenio que hacía alusión tabacal. y sí, no puedo precisar. Yo en ese momento vos lo que querías era indemnización para la gente, Claro. pedías eso y listo, ¿qué vas a hacer? Claro. Bah, Brutal. Bueno, pero siempre el patrón de por medio, ¿no? No es que la naturaleza ni el ambiente, el patrón, el hambre es producto de, sí, ¿no? El hambre, las carencias. Hoy en día ahí está muy en boga las declaraciones del ministro de Salud, del secretario de Salud, que decía que hay que reeducar a los wichis, que el problema son ellos, que son sociedades cerradas, que no hacen caso, que no siguen las normativas que ellos le indican, como una justificación para la desnutrición estructural y la muerte por desnutrición de muchos niños desde las pero bueno, comunidades. acá hay una cuestión que en algún momento, teniendo toda la... Fue el tiempo en que estaba Canoni, creo, Ajá. esto, y había un programa de salud muy bien hecho que en realidad era un programa de salud que había armado el doctor Ramón Alvarado. Ramón Alvarado era médico además de era padre de dos médicos también, y con sus hijos hicieron una campaña de educación sanitaria muy bien armada y mejoró mucho la situación. No se mejoró del todo. Se mejoró un poco, pero está bien, porque lo que se gana, por poco que sea, ayuda a prestigiar la técnica que vos usás. Bueno, ahí está. Si usted le tendría si le pidiera un consejo el Ministerio de Salud hoy, ¿cómo hace para esto, la tarea de educación en las comunidades? Llegar a la gente y con gente de la misma etnia. Claro. Porque ¿cuál es la solución hoy? Más tarjetas alimentarias que ya se han dado antes, que van a tapar la situación ahora, pero después Claro. la cuestión va a seguir igual Claro, o peor, el ¿no? problema es aprender a usar ese recurso, porque la tarjeta no es ni buena ni mala.
Claro. ¿Es bien usada o mal usada? ¿Es aprendida como un servicio o aprendida de tomada Sí. Sí, sí, sí. como un recurso económico, político. Por de Claro. campaña, de proselitismo, Claro. de clientelismo. Un clientelismo, digamos. Claro. Claro. No quise usar esa palabra porque me parece que... Porque es muy peronista. ese. Yo a usted le puedo permitir cualquier cosa porque sé lo que es. No sé si es bueno o malo eso, pero sabe lo que es. Sí. Pablo, ahí es bueno tocar eso. Si hay que hablar de ideología, ¿usted dónde se para? ¿No? ¿Dónde se queda? O desde dónde se proyecta? Sería. Yo a los compañeros de ustedes les decía siempre, y al gordito ese alto, le decía que El profesor Para- Juárez, vamos a aclarar. Al profesor Juárez. al profesor Juárez, le decía que para un peronista no hay nadie mejor que un mal Comunista. comunista. ¿Eh? Es verdad. Y, ¿Eh? y la contrapartida es que para un comunista no era mejor que un mal peronista. Mal peronista. Claro, ahí bueno, Y ahí está bien. estaba la conjunción perfecta. Claro. O sea que lo que se puede leer es que el profesor Juárez No, lo que pasa es que a Y él todo le, su alrededor, diría le yo. tocó vivir la situación de después del 16 Congreso. Era el único que peleaba por el 16 Congreso, mientras que los otros querían seguir con los viejos y con el... Exacto. y en ese contexto ideológico que estamos hablando, ¿cuál es tu mirada con respecto a ese parteaguas que hay a partir de la vuelta de Perón en el 73 y esa, llamémosle, derechización que sufre el peronismo? ¿Vos cómo te parás ahí? Realmente no podía participar yo. No podía participar porque realmente eso me costó que me rajaran de todos lados. Saber que yo tenía alguna afinidad. ¿Eh? Bueno, ¿Eh? eso me pasó en Córdoba. Eso pasó en Córdoba. En Córdoba te pasó eso. ¿Sí? Hablando un poco de la historia, y la idea de esta sección también es repasar algunas instancias o estas relaciones que vos planteabas, Pablo. Tu relación con el Partido Comunista, ya sea en Córdoba, ya sea en Salta. Sabemos que hay una ficha firmada, así que es innegable la relación, pero digo, en cuanto a los conceptos y en cuanto a la militancia de años, ¿no? Perdón, yo no me arrepiento de nada que haya firmado. Ah, claro, ¿no? Pero por si acaso lo Creo- recordamos. creo algunos pueden decir por qué nosotros lo hemos hecho firmar a este. Bueno, eso ya es Ah. otra discusión, Es otra discusión. es verdad. Pero eso, la relación con el Partido Comunista, con los comunistas en general. Mirá, ¿será que todo está lleno de... Nada es absolutamente puro? A ver, en Salta había muy buenos comunistas, pero eran muy pro Moscú, pro Moscú. Y entonces tenían viajes a través de la agencia de Aeroflot, de mucha gente, y hay muchos
ciudadanos salteños a Moscú, aprendiendo a hablar 3 o 4 palabras, pero viendo con la boca bien abierta todos los logros que en ese momento había conseguido el Partido Comunista en el estalinismo en ese momento. Sí. Y acá, es decir, no me acuerdo, sí, tenía que tratar de exprimir este pobre cerebro. ¿Cómo se llamaba el gran cacique del comunismo? Acá en No, en el país. Codovila. 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 Claro, Victorio. claro. Y con él no se podía ni pensar en nada. O sea que justamente creo que ahí volvemos al 16 Congreso en adelante, donde empieza Claro. la posibilidad de hablar, dialogar, por lo de menos. hablar. Y es cuando uno puede decir, es un buen amigo porque es comunista, y como comunista piensa en muchas cosas como nosotros. Claro, ahí va, claro, exactamente, la fin de esa ortodoxia, la Claro, rajatabla, claro. permitió encontrar puntos en común, bueno, Sí. que ya existían, pero que creo que el marco ortodoxo impedía No, que claro, no se lo veía. no se lo veía. Sí. Y pensando en la actualidad, Pablo, como para ir tirando algunas líneas ahí, si uno ve Argentina ahora, enero, febrero de 2020, en un incipiente gobierno de Alberto Fernández, ¿Con qué empezamos la charla? empezamos diciendo exactamente, eso fue off the record, la visita de Alberto Fernández a Francisco. Sí, señor. A ver, Ambos necesitándose. ambos necesitándose. Esa es la foto, creo que puede sintetizar un poco. Ambos necesitándose. Puede ser una buena síntesis de de la política hoy. 3 días en la nieve, en Colina. Ven, hijo, ya está suficiente. Te toca la frente, te bendice y te dice vete. Y no le dice ni siquiera que ha cometido un error. El otro lo entiende solo. A través de esta narración de lo que estaba haciendo, de lo que sucedía, digamos, en 1400, No, que 1400. no, antes, sí. Antes. No, digo, bueno, vos lo que estás narrando es, digamos, cuando comienza la relación casi se puede decir, o la connivencia que tiene la Iglesia con los estados. Claro. Porque no hay que olvidarse de que el Papa Francisco es un jefe de Estado, ¿no? El Claro. Vaticano es un Estado. Claro. Entonces, a partir de eso, la visita de Fernández al Papa significa la visita protocolar de un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Sí, señor. Bueno, en ese contexto, vos lo que estás planteando es, ¿no es cierto?, de que se necesitan ambos. Sí. Sabemos de que Fernández lo que está buscando básicamente es el apoyo casi desesperado que tiene que tener para que el Fondo Monetario le permita la reestructuración de la deuda. La necesidad que tiene Francisco, yo creo que es mucho más sutil. Sí, señor. ¿Cómo la ves vos a eso? Como más sutil. Porque el Vaticano también está, digamos, involucrado. Claro, En la economía mundial. el Vaticano desde hace... El Papa anterior, ¿cómo se llamaba? Benedicto. Benedicto XVI. Benedicto XVI comprendió lo que estaba pasando y que
tapado duro, sin una participación de la gente, no iba a ser suficiente. Y entonces empiezan a trabajar una forma de que fuera menos conflictiva para... Y bueno, me estás metiendo en un problema que a mí se me escapa. Yo voy a hacer siempre entender que las fracciones de pensamiento, siempre que estén cerca, tienen que juntarse. Esa es una máxima política que uno puede tomar como una directriz, ¿no? Claro. Como una directriz de cómo medida moverse. fuerza, digamos. Porque, claro, las situaciones van variando, los escenarios políticos son disímiles, y como si uno tiene que hacer una ucronía, diría, el Ginés de ahora no tiene la misma situación que el Ginés que produjo Del 2003. esa revolución en la salud pública. La tiene más complicada, supongo, calculo, y será otro el desafío, ¿no? Porque las personas pueden mantener las ideas, pero los escenarios cambian. Claro. Y la crisis económica en Argentina es innegable y va a una profundización inevitable, lamentablemente. Eso es lo que uno puede analizar. Lo que uno ve es que se necesitan. Y que en esa necesidad se ve, aunque sea en el largo de la entrevista que ha tenido, son señales. Sí. Cuando a un político, el Papa, le da 44 minutos, quiere decir que está convalidando algunas de las cosas que piensa el político. No, ¿qué más te puedo decir? No, está claro. Está claro, y está todo está en ciernes, iniciando el gobierno, y creo que ahí cada movimiento que haga va a ir Hay que determinándolo. analizarlo, Claro. hay que analizarlo. Bueno, yo creo que ha sido bastante jugosa la entrevista. Tenemos bastante como para hacer lo que da mal y bien, depende de quién lo escuche. Bueno, sí, estoy seguro. Pero antes de cerrar, queremos, en nombre del Partido Comunista de Salta, Pablo, además de la visita y de que es un honor para nosotros que esté en nuestras filas, hacerle un pequeño reconocimiento con este pañuelo que estamos dejándole a nuestros más queridos militantes y amigos, que es el pañuelo rojo del Partido Comunista. Ajá. Así que en nombre del Partido Comunista de Salta le hago la entrega para que, bueno, sea un recuerdo de que lo apreciamos muchísimo como militante, pero todo como persona, como ser humano entrañable. Muchas gracias. Bueno, Gracias por la visita. Vuelvan cuando quiera, pero no demasiado seguido. no demasiado.